Bienvenidos una vez más a esta sesión virtual sobre la microhistoria, una aproximación a esta disciplina de la historia y de la investigación, por supuesto, que no es ajena para ninguna profesión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la microhistoria? La microhistoria es un método de investigación, un instrumento de conocimiento que desloca el gran relato de la historia, cuestionando contenidos, miradas y lenguajes dominantes desde perspectivas singulares. Responde a la necesidad de una historia más cercana a la cotidianidad, que pueda hacer frente a las narraciones fuertes y hegemónicas, abogando por atender rasgos y diferencias particulares y poniendo en el centro el valor de la experiencia que se ubica en un cuerpo social y en un espacio concreto. Las corrientes historiográficas principales se han basado generalmente en una concepción macrohistórica de los hechos y se han limitado a narrar o interpretar grandes sucesos, procesos, hechos o personajes históricos, pero sin interpretar desde la pequeña escala las realidades sociales, cambiantes o permanentes, que son la base en torno a la cual gira el desarrollo y el desenvolvimiento de la historia. Sin duda, la microhistoria es una vía para una renovación de la historia. Microanálisis y microhistoria. Los problemas de la escala. La microhistoria italiana se caracteriza, entre otras al final de esta presentación, les dejo un enlace para ver un video del autor que vamos a mencionar, que es Carlo Ginzburg, que todavía está vivo y que es uno de los padres de la microhistoria de la cual estamos hablando hoy. Eh, Vamos a hablar un poco de esa microhistoria, digámosle, caracterizada por este autor, por Carlo Ginzburg, que es uno de los padres de esta rama de la investigación que es la microhistoria. Decíamos que la microhistoria italiana se caracteriza y es reconocida en el resto del mundo por su propuesta de la reducción de la escala de investigación como recurso metodológico esencial. Esta propuesta se inscribe dentro o también en el complejo panorama de crisis de la historia serial, como la conocemos o la conocimos en la primaria o en la secundaria, que es lineal y que habla de hechos grandes, gruesos de la historia, la cual prefiere seleccionar como objeto de conocimiento solo lo que se repite, lo que es posible seriar, enumerar, cuantificar progresivamente en el tiempo. Pero para el italiano Carlo Ginzburg, esta opción significa pagar un precio, en términos cognitivos, muy elevado. En el plano cronológico, en el plano temático, en la documentación, anulando la particularidad de la documentación existente en beneficio de los que es o de lo que es homogéneo y comparable. Para Ginzburg, cada documento, aún el más raro, puede inscribirse en una serie. También puede servir, si se analiza adecuadamente, para arrojar luz en una serie documental más amplia. Para Jacques Revel, que es un francés, si no estoy mal, habla que esta mutación en la escala de análisis está fundada en el principio de que la elección de cierta escala de observación produce efectos de conocimiento y puede llegar a ser un particular o una particular estrategia de conocimiento, siendo fundamental la variación, más allá de la elección de escala que realice el historiador. La elección individual o particular no está en contra de lo social, sino es un modo posible y distinto de aproximarse a lo social. Se trata de enriquecer la realidad, tomando en cuenta los aspectos más diversos de la experiencia social. Los microhistoriadores afirman que cada actor histórico participa en procesos de dimensiones y niveles diferentes, desde lo más local a lo más global. No existe una oposición entre micro y macroanálisis, ya que no se trata de realidades diferentes, sino de niveles diferentes
de la misma realidad observada desde distintas escalas. La apuesta de la experiencia microsocial es que la experiencia más elemental, la del grupo reducido, incluso la del individuo, es la que más ilumina el problema, porque es la más compleja y porque se inscribe en el mayor número de contextos diferentes. Como también afirma Levy, la reducción de escala es un procedimiento analítico aplicable en cualquier lugar, con independencia de las dimensiones del objeto analizado. Este problema de la escala también, de alguna manera, hace énfasis en el método inductivo cuando se hace este tipo de investigación. La microhistoria es historia general, pero analizada partiendo de un acontecimiento, un documento o un personaje específico para luego llevarnos a uno más amplio y poder explicar incluso algo más global. Giovanni Levi, que es otro de los impulsores de la microhistoria, hace una analogía clara para entenderla. Es como si se utilizara un microscopio. Se modifica la escala de observación para ver cosas que en una visión general no se perciben, es decir, en una historia general, buscando una escala reducida y específica, como un laboratorio. El análisis del microscopio de una situación nos permite entonces devenir al problema general, siguiendo la trayectoria o el destino particular de un individuo. Por ejemplo, se aclaran las características del mundo que lo rodea, desde una situación, un lugar o una persona específica. Entonces, se puede plantear preguntas y respuestas generales que tienen relevancia en otros contextos y realidades, abriéndose así a la posibilidad de conectar procesos y entretejer perspectivas de carácter muy diferente. En este sentido, el historiador Charles Joynet, a partir de su trabajo sobre la intersección entre la herencia blanca y la herencia negra en un pueblo del sur estadounidense, propone la definición, dos puntos, abro comillas. La microhistoria aspira a plantear grandes preguntas en lugares pequeños. Cierro comillas. Pasemos ahora a las características de la microhistoria como disciplina. Esta disciplina se caracteriza por ser un proyecto intelectual que no solo no solo se enfoca en los aspectos locales o regionales, sino que los utiliza como espacios de experimentación para caracterizar las distintas realidades. Es una ciencia que busca reinterpretar la memoria de los hombres a través del análisis de las estructuras sociales. El fin es recuperar los acontecimientos que han sido olvidados y popularizar los eventos banales. Eso es lo interesante de esta microhistoria. Recupera lo más simple de la cotidianidad de un ser, de un sujeto, en un pueblo, en una ciudad. Asimismo, intenta examinar los hechos como un conjunto de interrelaciones cambiantes. Es decir, la microhistoria plantea que la historia no tiene un desarrollo lineal, como hasta ahora la hemos conocido en la secundaria o en la primaria, ya que su configuración presenta constantes saltos en el tiempo y en el espacio. También busca entender la cosmovisión que tenían las personas en una época específica para detallar la complejidad del entorno y el dinamismo del medio. Otra de sus características es que se opone al paradigma científico. Los investigadores de esta materia expresan que los sucesos son relativos y no estáticos. Ojo, son relativos y no estáticos. Además, señalan que la razón no es el centro del mundo y tampoco es inalterable. Las fuentes de consulta de la microhistoria o de la historiografía regional y local para hacer una microhistoria son muy variadas, especialmente las fuentes documentales primarias sobre la vida y las instituciones locales y regionales.
Los documentos locales se encuentran en las bibliotecas, las hemerotecas y los archivos. En los archivos municipales encontramos las actas del cabildo o consejo municipal, acuerdos, decretos municipales, informe de las autoridades locales, correspondencia y documentos diversos sobre la vida del municipio. Son importantes los documentos de los archivos parroquiales, los registros parroquiales, en los cuales se encuentran no solamente los libros de nacimientos, de funciones y matrimonios, sino también los informes de los curas párrocos a las autoridades eclesiásticas y la correspondencia. Los documentos notariales, los documentos en los archivos de los colegios y escuelas y de las diversas instituciones públicas y privadas del municipio. Asimismo, los documentos de los archivos privados. Son fundamentales los papeles de familia en los archivos privados, las crónicas de viajes, los censos de población, aspectos demográficos, documentos económicos de producción, comercio, finanzas y demás aspectos económicos y sociales de los municipios. Es necesario revisar y hacer investigación documental en los archivos departamentales y en el Archivo General de la Nación. Asimismo, en los archivos diocesanos y arquidiocesanos y de las comunidades religiosas en donde se encuentran numerosos documentos históricos de los pueblos. Junto a eso, nos sobra decir que en una fuente también historiográfica puede ser un objeto físico, un video antiguo, un plato, un texto, un objeto ordinario como un zapato, un vestido, una manija, un par de pistolas antiguas, fotografías antiguas. Todo puede ser un buen documento o un buen punto de apoyo para arrancar esta investigación que vamos a ir de lo particular a lo general. Eso que se había descartado en otros momentos de la investigación de la historia y que parecían banales, ahora van a tomar mucha importancia. Una importancia relevante respecto a que eso puede empezar a explicar otras realidades más complejas. De ahí lo interesante de la microhistoria. La microhistoria y la mentalidad colectiva. Aquí vamos a recurrir a un ejemplo que aparece en el libro de Carlo Ginzburg, que es el mismo autor que les he venido recomendando y que al final hay un enlace de una charla que él tiene en una universidad argentina, que es muy interesante. Si la escuchan es un poco extensa, pero es muy interesante y ayuda a abrir un poco el panorama de las posibilidades, de las múltiples posibilidades que tiene la microhistoria. Incluso él en ese momento o en esa charla habla de la irrupción de la internet y de la información que empieza a fluir con cierta facilidad en la internet y cómo ésta se empieza también a considerar una fuente interesante para hacer microhistoria. Ok, entonces, otro tipo de microhistoria está relacionada con el reflejo de la mentalidad colectiva en un personaje, como lo estudia el historiador italiano Carlo Ginzburg, año 1976, en su obra El queso y los gusanos. Ese libro también está en la plataforma y está disponible para que lo puedan leer si quieren. El cosmos según un molinero del siglo XVI. De alguna manera eso es lo que intenta él describir en ese libro, El queso y los gusanos. Esta obra refleja lo ocurrido a Domenico Scandella, llamado Menocchio, en un pueblo italiano en 1532, y ajusticiado presumiblemente a finales del siglo. Después de dos procesos inquisitoriales, tras la condena del Santo Oficio y la orden expresa del Papa Clemente VIII, Menocchio pronunció palabras heréticas e impías sobre Cristo. Dijo así, abro comillas, todo era un caos, tierra, aire y agua juntos, y aquel volumen poco a poco formó una masa, como se hace un queso con la leche, y en él se forman gusanos. Y estos fueron los ángeles, y entre aquel número de ángeles estaba Dios, creado también de aquella masa y al mismo tiempo, y fue hecho con cuatro capitanes, Luzbel, Miguel, Gabriel, Rafael. Que Luzbel quiso hacerse señor comparándose al rey,
que era la majestad de Dios, y por su soberbia, Dios mandó que fuera echado del cielo con todos sus órdenes y compañía. Dios mandó a su Hijo, al cual prendieron los judíos y fue crucificado. Cierro comillas. Ese fragmento es de este libro, El queso y los gusanos. Este estudio microhistórico refleja a través de un individuo en la historia, es decir, Menocchio, la mentalidad religiosa inquisitoria del siglo XVI, para que se tenga en cuenta. También recordar que los trabajos de microhistoria sobresalen por emplear el estilo narrativo y metafórico, pero sin acudir a la ficción. Por el contrario, los historiadores justifican cada argumento expuesto, de ahí que esta rama de estudio se considere imparcial. Eso es importante tenerlo en cuenta. No por el hecho de que reduzcamos la escala, de que nos detengamos en un individuo, de que hablemos de banalidades o utilicemos objetos banales para poder explicar otros sucesos un poco más complejos de la sociedad, no quiere decir que sean irrelevantes. Todo lo contrario. Tienen su importancia en la manera como se presentan estos hechos. E insisto, el estilo es narrativo y metafórico. La microhistoria en Colombia. Esta surge más o menos en el año 1970, relacionándose con la geografía y la psicología. Forma parte de la historia de las mentalidades, razón por la cual su campo de análisis se basa en los comportamientos populares y la diversidad cultural. Esta corriente representa un nuevo horizonte de investigación porque pretende comprender los rasgos que conformaron los espacios precarios, así como la moral, el sentido de propiedad y la vida íntima de los habitantes. De ese modo, es posible expresar que dicha propuesta, la colombiana, se enfoca en los estudios sobre el maltrato colonial, el hurto y el homicidio en las zonas periféricas. Esta disciplina se puede categorizar como un proyecto etnohistórico. Creo que no es ajeno para ustedes que en los últimos meses o últimos años el gobierno de Colombia ha estado, digámosle, trabajando en recuperar la memoria de la violencia en Colombia y se escucha mucho de la reparación y se escucha mucho del reconocimiento de la verdad y demás, pues tiene que ver con esos relatos que explican qué sucedió en un pequeño pueblo o con unos individuos y desde ahí empezar a explicar ese fenómeno de la violencia, que no es un producto salido de la nada, sino de las propias personas, de individuos que poco a poco fueron tomando, digámosle, poder respecto a cómo afectaban socialmente a un país llamado Colombia, con todo el posconflicto y conflicto y todo lo que hemos escuchado. Aquí les dejo el enlace de Carlos Ginzburg y José Emilio Burucua de una universidad argentina. Es muy interesante, me gustaría que lo pudieran escuchar completo. Tiene 54 minutos, algo así. eh, pero, y a pesar de que está en español e italiano, pero tiene traducción, es interesante la manera como Carlo Ginzburg empieza a dimensionar este ejercicio en la microhistoria en los nuevos escenarios, sobre todo en los tecnológicos, que de alguna manera empiezan a permear socialmente a las personas, a los jóvenes, a la mayoría, al colectivo en general, y cómo esto también empieza a modificar la percepción de la realidad y de lo que estamos viviendo actualmente y lo que se va a empezar a vivir en un futuro muy, muy cercano. Como siempre, gracias por su atención, por su paciencia y los animo para que cuando tengan la oportunidad de hacer un ejercicio de microhistoria, lo puedan llevar a la vida, a su vida, que usted pueda pensar que incluso algo que sucede en su familia que pareciera no tener relevancia puede estar empezando a explicar fenómenos más complejos, con todo lo que se pueda llegar a presentar en un grupo, llámese barrio,
localidad, pueblo, ciudad, país. Y que eso que pareciera no tener relevancia, que pareciera ser algo que como no es de alguien importante, como no es de un presidente, como no es un apellido destacado, pues no sirve, no explica. Todo lo contrario, puede ser el punto de arranque para hacer una gran investigación, independientemente de su profesión, porque pareciera que eso es exclusivo de los historiadores o de los filósofos o de los antropólogos o los sociólogos. Todo lo contrario, toda disciplina puede y tiene cabida para hacer microhistoria desde sus respectivos escenarios, desde lo económico, lo político, lo social, lo humano, lo antropológico. Ténganlo en cuenta. Gracias por su atención.